En el pueblo de General Terán, Nuevo León, las mañanas siempre eran secas y tranquilas, con las calles cubiertas de polvo y el único sonido constante siendo el canto de los gallos. Me llamo Sofía, y después de la muerte de mi madre, yo caminaba por la hacienda como si trajera piedras en el pecho, sin saber por dónde empezar ni cómo sostener tantos papeles y responsabilidades que me quedaban grandes. Las paredes de la casa parecían más frías sin ella, y cada cuarto tenía un vacío que me dolía por dentro. El café ya no sabía igual, ni siquiera encendía la radio. Mis manos se llenaban de polvo al tocar las cosas que ella había dejado. Cada paso que daba por los pasillos de la hacienda era como caminar sobre recuerdos. El aire parecía más pesado, y yo más sola que nunca. Una tarde tuve que ir al registro para entregar los papeles que certificaban su muerte. Volví con la cabeza llena de números, firmas, fechas que no quería recordar. Me senté en el despacho con un montón de documentos arrugados, tratando de entender algo, pero las letras se mezclaban con el cansancio. La tristeza me ardía en el pecho. Sentía que, si respiraba más hondo, iba a romperse. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Está bien, señorita?, preguntó un hombre de traje sencillo, con un tono manso que me sorprendió. Me volteé temblando, y él tomó mis papeles con cuidado, como si ya supiera que no podía con ellos sola. «Puedo ayudarla con esto, Sofía», dijo él acercándose despacio. «No debería enfrentar todo este dolor sola». No me preguntó el nombre, lo dijo como si ya lo conociera desde siempre. Su mirada era tranquila, pero había algo más, algo que no supe ver en ese momento. Yo estaba tan rota que cualquier apoyo me parecía un respiro. Pensé que la vida me estaba enviando ayuda, sin imaginar que también me estaba entregando al hombre que iba a destruir todo lo que aún me quedaba. Después de aquel día en el registro, Armando empezó a aparecer en la hacienda como si siempre hubiera formado parte de ella. No tocaba la puerta, solo llegaba con paso firme, una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa mansa que parecía saber cuándo yo necesitaba respirar. «No se preocupe, Sofía», comentaba él, acomodando las hojas sobre el escritorio. «Yo puedo explicarle todo con calma». Y lo hacía. Se sentaba a mi lado, me señalaba los números con paciencia y hablaba despacio, como si me tradujera un idioma que nunca aprendí. Yo no sabía nada de cuentas, ni de contratos, y él lo sabía mejor que nadie. Lo peor es que esa certeza no me molestaba. Al contrario, me daba paz. «Esto es lo que su madre intentaba ordenar antes de partir», decía él con voz grave. «Si usted quiere, yo puedo encargarme de esta parte». Caminábamos por el corral mientras hablábamos de las deudas, de los potreros, de los jornaleros que pedían adelantos. Yo trataba de recordar las enseñanzas de mi madre, pero Armando siempre me interrumpía con consejos que sonaban sensatos. «La hacienda necesita una mano firme», decía él mirándome de reojo. «Y usted merece descansar un poco, Sofía. Está cargando demasiado». Al principio sus palabras me sonaban como una caricia, como si al fin alguien viera el cansancio que yo intentaba esconder. Luego empezó a traerme café por las mañanas. A veces se adelantaba y me recibía con las cuentas ya organizadas. Otras veces me esperaba en la cocina como si aquel fuera también su hogar. Una tarde, mientras revisábamos unos papeles bajo el portal, me tomó la mano. No fue brusco. Fue suave, casi temeroso, como si pidiera permiso. «No estás sola, Sofía», susurró él apretando mis dedos con calidez. «No quiero que se sienta así nunca más». Esa frase me cayó como agua tibia. Yo estaba tan vacía que cualquier muestra de ternura me parecía amor. Y él lo sabía. Así, entre miradas largas y silencios compartidos, empezó algo que yo confundí con cariño verdadero. Su presencia llenaba la casa. Su voz ya era parte del ambiente. Y sin darme cuenta, le dejé abrir no solo los cajones del despacho, sino también los rincones más frágiles de mi corazón. No entendía que Armando no solo quería estar a mi lado, quería estar encima de todo,
y ya lo estaba logrando. La rutina con Armando se volvió parte de mi vida tan rápido que no supe cuándo dejé de decidir por mí misma. Él llegaba antes de que saliera el sol, revisaba los papeles, hablaba con los trabajadores y, cuando yo preguntaba algo, me respondía con esa voz suave que escondía algo que yo no sabía nombrar. «No se preocupe, Sofía», decía él cerrando una carpeta. «Usted ya tiene suficiente encima». No pasó mucho tiempo antes de que empezara a tomar decisiones sin consultarme, siempre dándome la sensación de que era por mi bien. Si yo dudaba, él me miraba como si estuviera siendo infantil, como si mis emociones fueran obstáculos que él debía ordenar. Un día llegó al despacho con unos documentos recién impresos. Los colocó sobre la mesa, junto a una pluma. «Solo firme aquí, Sofía», comentó él señalando la línea con el dedo. «Esto me permitirá ayudarla mejor con los trámites». Yo firmé sin leer. Armando lo llamó un poder notarial amplio, algo rutinario según él, y yo no entendí que con ese documento podía decidir por mí, incluso vender lo que era mío. Después de eso, Armando empezó a guardar las llaves, a mover archivos del lugar, a decidir qué cuentas se pagaban y cuáles podían esperar. «Es por su bien, Sofía», afirmaba él mientras guardaba los papeles en un cajón con llave. «La hacienda no puede depender de su inexperiencia». Y yo lo creía. Su seguridad me envolvía. Pensaba que quizás ese era el tipo de hombre que necesitaba. Alguien que supiera tomar el control cuando yo no podía más. Fue entre esa neblina de dependencia que acepté casarme con él, creyendo que el matrimonio pondría orden en nuestra vida. La boda fue sencilla, casi secreta. No invité a nadie. Solo firmé otro papel, pensando que esta vez sí entendía lo que hacía. Pero fue después de la boda cuando la verdad me golpeó. El primer documento que firmé ante notario le daba poder total sobre mis bienes. Y Armando lo sabía desde el principio. Empezó a hablar con los trabajadores como patrón, daba órdenes, hacía cambios en la administración y ya no me consultaba nada. Caminaba por la hacienda como si fuera suya. Mientras yo pensaba que formábamos una familia, él ya estaba construyendo el golpe que partiría mi mundo en dos. Y yo lo había firmado con mi propia mano. Después del matrimonio, Armando dejó de fingir. Mostró el filo real de su carácter al tomar decisiones sin consultarme y al moverse por la hacienda como si yo fuera una invitada más, alguien de paso, sin voz ni voto. Dejó de tocar la puerta del despacho. Ahora entraba y salía cuando quería. Revisaba papeles, los cambiaba de lugar, y yo apenas entendía lo que estaba pasando. Un día noté que varios documentos habían desaparecido. Lo enfrenté con la poca firmeza que me quedaba. «¿Dónde están los papeles del Potrero Sur?», pregunté desde la entrada, sin atreverme a acercarme más. «Eso ya no le corresponde a usted, Sofía», murmuró él sin mirarme mientras organizaba otras carpetas. «Déjeme encargarme de todo». Sentí un hueco en el pecho, como si algo dentro de mí se rompiera en silencio. Su tono era tan firme, tan seco, que me obligó a guardar mis palabras antes de que pudieran salir. Desde ese día cambió las cerraduras, guardó los documentos bajo llave y comenzó a vigilar cada parcela como si fuera suya. Poco a poco, empezó a vender pequeñas partes de la tierra sin decirme nada. Cuando lo descubrí, él no negó nada. «Son acuerdos necesarios para mejorar la administración», dijo como si hablara con alguien que no entendería jamás. «¿Sin consultarme? ¿Sin decirme nada?», pregunté temblando. «Tú no entiendes estos asuntos, Sofía», respondió con frialdad mientras firmaba unos papeles. «Por eso necesitas que yo decida». Yo apenas podía reconocer al hombre que pensé amar. El que una vez me ofreció ayuda ahora hablaba como un extraño, como un patrón dando órdenes. Pero yo estaba tan debilitada por dentro, que solo observaba cómo mi vida se encogía mientras él crecía. Empezó a salir por días sin explicar a dónde iba. Volvía con trajes nuevos, maletines cerrados y un silencio que se sentaba a la mesa como un tercero. Mi nombre fue desapareciendo de los papeles.
de las decisiones, de los pasillos. Cada vez que intentaba cuestionarlo, él me cortaba con la misma frase. «No exageres, Sofía», decía él con desdén, sin levantar la vista. «Solo hago lo que usted no puede». Fue entonces cuando comprendí la verdad. Mi mundo ya no me pertenecía. Después de días en los que mi voz ya no significaba nada, la mañana en que lo perdí todo, llegó sin previo aviso. Armando entró al cuarto sin tocar la puerta, con una mirada que no había visto nunca. Fría, vacía. «Recoja sus cosas, Sofía», ordenó él con voz seca. «Esta ya no es su casa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No entendía qué pasaba, pero él dejó unos documentos sobre la mesa con la seguridad de quien ya no necesita explicar nada. Reconocí mi firma. Era la misma que le había dado aquel día, cuando pensé que estaba protegiéndome. Intenté hablar, pero él me cortó de inmediato. «Usted ya no pinta nada aquí», dijo empujándome hacia la puerta como si fuera una extraña. No gritó, no insultó, y quizás por eso dolió más. Tomé una maleta a medias, sin poder pensar con claridad, y salí al patio con la respiración temblando. Nadie me detuvo, nadie preguntó a dónde iba. El sol caía fuerte sobre General Terán. Cada paso era más lento. Caminé hasta la carretera como una sombra, con la garganta cerrada y los ojos secos, como si ya no tuviera lágrimas. Me senté bajo un árbol y esperé. Esperé a que algo me salvara, pero no llegó nada. Solo un camión que pasó lento, y al que subí sin saber por qué. La ciudad de Monterrey me recibió con ruido, humo y un frío distinto. No era de clima, era del miedo. El miedo de no saber dónde dormiría esa noche, de no tener a quién llamar. Busqué empleo en mercados, en fondas, en tienditas. Vendí cosas que no quería vender. Comí lo que encontraba. Dormí en cuartos rentados por noche, rodeada de gente que también huía de algo. Me perdí entre avenidas largas, preguntando en voz baja si alguien necesitaba ayuda para barrer, cargar cajas o cocinar lo poco que sabía. Cada noche lloraba, no por Armando, sino por mí, por haber confiado, por haberme perdido, por no haber dicho no cuando aún tenía derecho a decirlo. Ahí, en esa miseria tan honda que dolía respirar, fue donde el destino me tendió una mano que no esperaba. Fernando, un viejo amigo de mi madre, apareció de pronto, con ojos de preocupación y una chaqueta vieja bajo el brazo. «¿Sofía?», preguntó él, y por un instante sentí que todavía existía. Fernando me miró con los ojos llenos de algo que no supe nombrar al principio. Me reconoció bajo la mugre, el cansancio y el miedo. Dio un paso hacia mí y su voz tembló. «Sofía, por Dios». «¿Qué te hicieron?», preguntó él con un dolor que me rompió por dentro. No pude responder. La garganta se me cerró y las palabras se deshicieron en llanto. Él no dijo nada más. Solo me abrazó y me llevó a un café cercano, donde me senté frente a una taza que se enfriaba sin que la tocara. Ahí le conté todo. Le hablé de Armando, de la hacienda, de los documentos, de la firma que me robó la vida. Le dije que me había estafado, que lo había perdido todo a manos de un hombre que se disfrazaba de protector. Fernando escuchó sin parpadear, con el rostro tenso y los puños cerrados. «No mereces esto, Sofía», afirmó él tocando mi mano con cuidado. «Vamos a levantarte de nuevo». No supe qué quería decir con eso, pero no me solté. No tenía nada, nada que perder. Me llevó a su consultorio donde trabajaba como cirujano plástico. Era un lugar modesto, pero limpio, con diplomas colgados en las paredes y olor a alcohol en el aire. «Vas a vengarte de él y yo voy a ayudarte», dijo con firmeza, y sus palabras se clavaron en mí. «Puedo cambiar tu rostro», dijo él con seriedad, sin rodeos. «Pero tú tendrás que cambiar tu alma para sobrevivir». Lo miré en silencio. Algo en mí ya estaba roto, y otra parte quería arder. Asentí sin hacer preguntas, acepté porque ya no era nadie. Porque Sofía había muerto el día que Armando me echó como una basura.
Las semanas siguientes fueron un infierno. Comenzó mi proceso de cambiarme para poder volver y acabar con aquel estafador emocional. No sabía qué más decir. En ese tiempo eran dolores insoportables, inyecciones, vendas, sangre. Pero también hubo silencios largos y enseñanzas nuevas. Fernando me enseñó a caminar sin miedo, a hablar con firmeza, a mantener la mirada, a esconder las emociones, a construir desde los restos de lo que quedaba de mí. Yo misma enterré a la Sofía débil, la que lloraba en la hacienda, la que firmaba sin leer, la que pedía amor a quien solo sabía robar. Monterrey ya no me veía como antes. Ahora yo también me veía distinta, y en ese nuevo rostro, en esa nueva forma de respirar, comenzó a formarse la chispa de algo más grande. No era coraje, no era rencor, era venganza, y esta vez yo no pensaba fallar. Cuando por fin pude verme al espejo, no me reconocía. Yo era otra. Con el nuevo rostro adopté también un nombre distinto, uno que usaba solo en ambientes privados para moverme sin que nadie relacionara mi pasado conmigo. Mi nueva cara era también mi nueva arma. No era belleza, era estrategia, y con ella decidí entrar al mundo donde Armando se movía como pez en el agua, sin que él sospechara nada. Habían pasado meses desde que lloré por última vez. En Monterrey, con la ayuda de Fernando, aprendí a caminar entre gente poderosa sin bajar la cabeza. Aprendí a no temerle a oficinas con vidrios polarizados, a hombres que hablan de millones como si fueran migajas. Me movía entre ellos con un nuevo nombre, una nueva historia y una mirada que nadie cuestionaba. Un día conocí a Arturo, un analista financiero con instinto agudo. Me miró diferente desde el inicio, como si supiera que yo traía fuego guardado. «Si quieres enfrentarlo, Sofía», dijo él, revisando unos papeles, «necesitas aprender dónde esconden el dinero hombres como él». Con su guía, me infiltré en negocios donde Armando tenía inversiones. Fui asistente, recepcionista, intermediaria. Escuché conversaciones turbias, vi contratos falsos, firmas sin remordimiento, dinero sucio disfrazado de éxito limpio. Caminaba entre empresarios que lo llamaban licenciado, sin saber que yo era la esposa que él desechó como basura. «No lo reconozco en tu historia», comentó Arturo mientras analizaba un documento. «Aquí se mueve como un santo, pero todo huele a trampa». Asentí sin decir palabra. Dentro de mí, el fuego crecía con más orden que furia. Investigando a Paola, la amante de Armando, encontré depósitos, viajes, relojes caros, bolsas de marca, todo pagado con lo que fue mi herencia, mi casa, mi vida. Mi nueva identidad me abría puertas que antes se me cerraban. La gente confiaba en lo que decía, y eso me dio algo más poderoso que el odio: acceso. Por primera vez, entendí la magnitud del monstruo que Armando había construido con lo que era mío. Desde ese día, juré que su caída no sería rápida ni piadosa, sería lenta, silenciosa, y cada paso estaría calculado para que, cuando él intentara gritar, ya nadie lo escuchara, y cuando buscara perdón, ya fuera demasiado tarde. Con cada documento que encontraba, la sombra de lo que Armando me hizo se volvía más clara. Yo reunía pruebas como quien afila un cuchillo para el día indicado. Escrituras falsas, recibos falsos, transferencias sospechosas. Arturo me acompañaba a oficinas públicas donde revisábamos escrituras, movimientos bancarios y contratos que Armando había firmado usando mi nombre. «Aquí está la prueba, Sofía», dijo él dejando un papel frente a mí. «Esto demuestra que vendió tu tierra ilegalmente». Sentí un nudo de furia atravesar mi pecho, pero respiré hondo. Sabía que la venganza no se cocina con prisas. Guardé ese contrato en mi bolsa con manos temblorosas, pero firmes. Aquel papel sería el primer golpe en su caída. Durante semanas actué como sombra. Me movía con discreción en despachos polvorientos, bancos llenos de gente y oficinas con ventanas altas. Hablé con antiguos socios de Armando,
con gente que él había traicionado. Escuché confesiones a medias en cafés ruidosos, seguí en silencio sus pasos y tomé notas en libretas viejas que llevé escondidas bajo mi chaqueta. También busqué a mujeres engañadas, mujeres que él usó para subir, y recogí sus historias envueltas en llanto y rabia. Armé expedientes completos, contratos, estados de cuenta, recibos de pago, depósitos, mensajes, fotografías de bienes vacíos, tierras que ya no existían. Cada prueba era una piedra más, una carga pesada para aplastar su mentira. «No tienes idea del monstruo que enfrentamos», advirtió Arturo una tarde, limpiándose el sudor de la frente. «Esto va a derrumbar a mucha gente alrededor de él». Yo no respondí, solo pensé en mi madre, en la hacienda vacía, en los días que pasé sin techo ni nombre. Mi corazón ya no temblaba, solo se preparaba. Sabía que su mundo, el castillo de mentiras que había levantado sobre mi ruina, estaba tambaleando. Y yo, con mi cara nueva, mi historia cambiada, mi alma templada en dolor, estaba lista para jalar la cuerda. Cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. El día de su caída comenzó con un silencio raro, de esos que se sienten más en el pecho que en los oídos. El aire pesaba y yo, con las manos firmes, entregué las pruebas que me costaron meses de investigación. No hubo miedo, solo certeza. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo un funcionario mientras pasaba las hojas. «Usted hizo lo que nadie se atrevió». Las denuncias se movieron más rápido de lo que imaginé. Las autoridades empezaron a revisar cuentas, escrituras, contratos falsificados. Todo salía a la luz: firmas adulteradas, ventas ilegales, transferencias desde cuentas que llevaban mi nombre. La mentira se deshacía al sol. Paola lo abandonó al verlo sin dinero, gritándole en plena calle de General Terán. Su voz se escuchó hasta el otro lado de la plaza. «No vales nada, Armando», reclamó ella tirándole una bolsa al pecho. «Ni como hombre ni como abogado». Él no respondió. Solo bajó la mirada como si por fin entendiera que ya no tenía a dónde correr. Sus socios, al enterarse de todo, le dieron la espalda sin dudar. Uno por uno se alejaron. Algunos borraron sus nombres de los contratos. Otros fingieron que nunca lo conocieron. Cuando intentó huir del pueblo por la carretera rumbo a Montemorelos, lo detuvieron. La policía lo esposó frente a todos. Una patrulla lo esperaba con las puertas abiertas y cargos ya escritos: estafa, fraude, abuso de confianza, falsificación. Lo subieron al carro y nadie dijo nada. Solo miraban. Cuando su mundo se volvió cenizas, yo volví a General Terán. No para celebrar, sino para cerrar lo que había empezado. Fui a buscar a doña Margarita, la curandera que cuidó a mi madre en sus últimos años. «Quiero que él pague lo que me hizo», le dije con una voz que ya no temblaba. Ella me miró en silencio, como si ya lo supiera. Prendió velas negras, puso ramas secas en un cuenco y comenzó a rezar. Susurros antiguos llenaron el cuarto, y por un momento, el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Días después, encerrado en su celda, Armando comenzó a llenarse de manchas negras. Llagas profundas le ardían como brasas. Decía que lo perseguían sombras, que no dormía, que los espejos le devolvían una cara que no era suya. Terminó solo, sin poder, sin reputación y sin alma. Exactamente como él me dejó a mí. Cuando la tormenta por fin pasó, regresé a la hacienda. El portón seguía rechinando igual, la tierra seguía seca, pero ya no era la misma. Yo tampoco. Caminé por los pasillos con un peso extraño en el pecho. La tierra que fue de mi madre volvía a llevar nuestro nombre, pero los recuerdos seguían ahí, colgados de las paredes, atrapados en cada rincón. Los días pasaban lentos. El pueblo murmuraba lo que yo ya sabía. En la cárcel, Armando se estaba pudriendo, y no de forma figurada. Empezaron los rumores. Médicos entraban y salían de sus celdas sin poder explicar lo que veían.
No sabemos qué le pasa. Esto no es normal, decían ellos en voz baja, mirando el suelo. Su cuerpo se cubría de llagas profundas. Un olor insoportable se extendía por los pasillos, y algunos custodios contaban lo que nadie quería escuchar. Pide agua todo el día, pero nadie quiere acercarse, comentó uno con la voz apagada. Era como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Para evitar que los demás presos respiraran aquel hedor, lo trasladaron a la celda de castigados. Ahí quedó aislado, solo, suplicando por ayuda que nadie le ofrecía. Decían que hablaba con las paredes, que lloraba por las noches, que pedía perdón a voces que solo él escuchaba. Una mañana lo encontraron muerto, tirado en el piso de piedra, con los ojos abiertos, la boca seca y la piel gris como ceniza. «Así lo hallamos. Solo», murmuró un guardia al contarlo en el pueblo. La noticia me llegó por boca de un viejo vecino, pero no moví un músculo. No hubo alegría, no hubo consuelo, solo un vacío hondo, como si algo dentro de mí también se hubiera apagado. Esa noche, al entrar a mi cuarto, sentí que la casa respiraba conmigo. Por primera vez en años, el silencio no me dolió. «Ya terminó», dije en voz baja, aunque no supe si hablaba para él o para mí. Recuperé la hacienda, sí. Recuperé mi nombre y la tierra de mi madre. Pero también entendí algo que no supe ver antes. La venganza tiene precio y no se paga solo con sangre. Se paga con el alma. El ciclo se cerró, y aunque mi rostro ya no era el de antes, dentro de mí quedaba una sombra que nunca se irá del todo. Una que aprendí a cargar, en silencio. Desde que nació, Javier Morales era distinto. En Huehuetla, Puebla, la gente decía que tenía el diablo en el cuerpo. No lloraba como los demás niños, más bien gruñía, como si ya viniera molesto con el mundo. Doña Eulalia, su madre, lo reprendía sin descanso, dándole con la chancla o con la pura mirada, pero él siempre respondía con los ojos en alto, sin miedo ni vergüenza. Don Laureano, su padre, hombre recio de campo, lo mandaba a la milpa para que se cansara y se le quitaran las mañas. Pero Javier no se doblegaba, se ponía a platicar con los burros, les contaba historias de santos, de volcanes, de estrellas, como si esos animales fueran sabios y lo entendieran todo. A los 5 años, empezó a interrumpir a los mayores con preguntas que nadie quería oír. ¿Por qué Dios deja que el patrón robe y siga mandando?, preguntó una vez en la plaza, justo cuando pasaba el cura con los regidores. Todos se quedaron callados. Doña Eulalia le soltó un coscorrón allí mismo, colorada de pura vergüenza. Pero Javier no bajó la cabeza. Se quedó mirando al cielo como si esperara respuesta directa. Nadie entendía esos cuestionamientos, y menos viniendo de un niño. En vez de jugar a los trompos o correr detrás de los perros, él se metía debajo de la ceiba a pensar, a decir cosas raras. A los 6, le discutió al catequista. Dios no quiere que uno se calle, quiere que uno se defienda, dijo sin temblar la voz, delante de todos los niños. Lo sacaron del grupo de doctrina ese mismo día. Desde entonces, lo miraban con recelo, como si sus palabras pudieran traer tormenta. «Ese escuincle va a acabar mal», dijo su madrina doña Remedios, mientras apretaba el rosario. Nadie en el pueblo confiaba en él. Y, sin embargo, Javier seguía hablando. Un domingo por la mañana, con el cielo aún medio nublado, doña Eulalia se amarró bien el rebozo y agarró a Javier del brazo. «Hoy te vas a portar como Dios manda», dijo, arrastrándolo casi hasta la iglesia. Quería que el padre Hilario le echara agua bendita, dizque pa' quitarle lo terco y lo mal hablado. Entraron a la capilla justo cuando las campanas dejaban de sonar. Javier se sentó en la primera banca, cruzó los brazos y miró fijo al altar, con los labios apretados como si algo le quemara por dentro.
El padre Hilario empezó la homilía hablando del perdón y la obediencia. Todos en silencio, menos los niños que se aburrían y los viejos que cabeceaban. Y entonces, como si el rayo cayera dentro del templo, Javier se levantó de golpe. «Usted repite lo que otros escribieron, ni siquiera lo cree», gritó con la voz dura. El silencio cayó como piedra. Se escuchó el crujir de los bancos cuando la gente volteó, espantada. El cura se puso rojo hasta las orejas y apretó el misal como si fuera machete. «¡Saquen a ese demonio!», gritó una señora desde la última fila, persignándose con furia. Doña Eulalia quiso llevárselo a rastras, pero Javier se plantó firme. «Yo también tengo derecho a decir lo que pienso», dijo con los ojos llenos de fuego. El padre Hilario no dijo nada. Se quedó mirándolo como si viera una víbora. Afuera, don Laureano ya lo esperaba con la cara dura. «¡Malagradecido!», gritó, y le soltó una cachetada que retumbó en el atrio. Javier no lloró. Escupió al piso, cerca de donde estaba el crucifijo tallado en piedra. «Prefieren la mentira, pero yo no», dijo, con la voz baja pero firme. La gente que salía de misa se fue apartando, murmurando cosas que ni los perros se atreverían a repetir. Desde entonces, le cerraron las puertas de la iglesia. Nadie volvió a invitarlo a rezos ni a novenas. Hasta el sacristán decía que su sombra enfriaba el altar. Pero Javier seguía caminando por el pueblo con la cabeza en alto. Nadie sabía si era valentía o simple locura. Lo que sí sabían es que el niño no tenía miedo. Y eso, en el pueblo, era casi un pecado. La primaria rural del pueblo era chiquita, de techos de lámina y paredes rayadas con nombres de generaciones que ya ni se recordaban. Allí metieron a Javier con la esperanza de que al menos aprendiera a quedarse callado. Pero no aguantaba órdenes sin sentido, ni las palabras del maestro don Carmelo, que enseñaba más con gritos que con paciencia. «Tú no puedes andar cuestionando todo, chamaco», decía don Carmelo con el ceño fruncido. «Aquí se obedece y se aprende». Javier solo lo miraba con esa expresión dura, como si dentro de sus ojos creciera un incendio. Un día, mientras resolvían problemas de sumas en la pizarra, Javier se levantó sin permiso. «Eso no sirve», dijo Javier. «Si uno no entiende, ¿para qué le va a servir después?». Don Carmelo se le quedó viendo, colorado de coraje. Caminó hasta su pupitre y le gritó al oído: «Pareces burro, nomás hablando por hablar». El salón se quedó frío. Los otros niños se miraron entre sí, sabiendo que algo iba a pasar. Javier se levantó sin decir palabra. Caminó firme hasta el escritorio del maestro y le dio un puñetazo seco, directo a la nariz. Se oyó el crujido y luego el goteo de la sangre. «A mí no me insulta nadie», dijo Javier con voz quieta. Don Carmelo se tambaleó, cubriéndose la cara con los ojos desorbitados de sorpresa y rabia. «Te voy a denunciar», gritó desde su lugar. «Pues vaya», respondió Javier, «pero dígales la verdad». Los compañeros no sabían si aplaudirle o esconderse. Se quedaron como estatuas. Nadie se atrevió a decir ni una palabra más ese día. La noticia corrió como pólvora por el lugar. Lo expulsaron de la escuela por tiempo indefinido. Su madre, doña Eulalia, lloró de pura vergüenza, encerrada en la cocina, golpeando la masa sin ganas. «¿Por qué haces esto, Javier?», preguntó doña Eulalia con la voz cortada. Don Laureano lo dejó sin comer esa noche. Ni un plato de frijoles le dio. «En esta casa no se crían animales», dijo mientras tiraba la silla al suelo. Javier no lloró. Se fue al corral y se sentó junto al burro viejo. «Prefiero estar solo que entre cobardes», murmuró, mirando el cielo, como si esperara que alguna estrella le contestara. Doña Eulalia ya no sabía qué hacer. Cada día sentía que su hijo se le escapaba más de las manos. Una mañana se amarró bien el rebozo y fue a buscar a su comadre Jacinta, la rezandera del pueblo. «Ese niño no está loco, está cruzado»,
dijo doña Jacinta mientras revolvía unas hierbas en una cazuela. Lo que tiene no es cosa de este mundo. No puedo ayudar. Al día siguiente, lo llevaron con don Crescencio, curandero viejo que vivía en lo alto del cerro. Era un hombre de pocas palabras, ojos nublados y manos llenas de cicatrices. Javier no opuso resistencia. Se acostó en el petate sin chistar. Don Crescencio empezó la limpia con rezos y conjuros y humo de copal. Le pasó un huevo por todo el cuerpo, despacio, murmurando cosas que nadie entendía. Al romperlo en un vaso, el huevo salió negro, espeso, con burbujas que tronaban solas. «¡Trae fuego adentro!», dijo don Crescencio mientras miraba el vaso. «Él tiene el diablo en el cuerpo». «¿Se le puede sacar?», preguntó doña Eulalia temblando. «No, no», respondió el curandero. «El diablo se metió ahí, no es culpa de él. Esto viene desde antes de nacer». Jacinta se santiguó en silencio. Eulalia apretó los dientes para no llorar. Javier, que había escuchado todo con los ojos cerrados, se levantó solo del petate, se acomodó la camisa y habló sin miedo. «Nadie me va a sacar lo que ni Dios pudo evitar», dijo con la mirada firme. La madre se quedó pálida. No supo qué responder. Nomás lo miró, sintiendo que algo dentro de su pecho se rompía despacito. De regreso al pueblo, la gente ya se había enterado. Los rumores corrían más rápido que el viento. «Ese muchacho está marcado», decía la señora Tomasa en la tienda. «No se le debe mirar directamente a los ojos». Desde ese día, los vecinos no dejaban que sus hijos se le acercaran. Si lo veían pasar, cambiaban de acera, cerraban las puertas, bajaban la voz. Pero Javier caminaba igual, con la cabeza en alto, como si cargara un secreto que nadie más pudiera entender. Un día llegaron de visita sus primos Tadeo y Joaquín, hijos del hermano de doña Eulalia. Venían del norte, con ropa nueva y risas sobradas. «¿Así que te corrieron de la escuela?», dijo Tadeo mientras se echaba una tortilla al hocico. «¿No que muy listo? Capaz ni sabe escribir su nombre», soltó Joaquín riéndose, con la boca llena de frijoles. Javier no respondió. Bajó la mirada, pero sus puños estaban cerrados. «¿Y tú qué sabes si ni escuela tienes?», dijo Joaquín empujándolo del hombro. «Ya déjenlo», pidió doña Eulalia desde la cocina, pero ellos siguieron. «Mira nomás, el sabiondo que habla con burros», rió Tadeo, acercándose con sorna. Javier levantó la cabeza y lo miró fijo. Luego, sin avisar, agarró una piedra del suelo y se la aventó directo al tobillo. «¡Ay, hijo de la tiznada!», gritó Tadeo cayendo de lado. «¡Estás loco, cabrón!», gritó Joaquín, corriendo hacia él. Tadeo, cojeando, le brincó encima y se liaron a golpes. Hubo gritos, manotazos, y el polvo se levantó del patio. Javier le mordió el brazo y le rasguñó el cuello. Joaquín intentó separarlos, pero Javier no se detenía. «Ya basta, chamacos del demonio», gritó doña Eulalia saliendo con el trapo de cocina en la mano. Tadeo se apartó sangrando del labio, con el pantalón roto y los ojos llenos de rabia. «¡Estás loco!», gritó señalándolo. «Tus ojos estaban rojos como del diablo». Javier se limpió la boca con el dorso de la mano. «Nomás no se metan conmigo», dijo, jadeando. Los primos se fueron sin despedirse, arrastrando los pies y murmurando cosas que no se entendían. Esa noche, la casa se llenó de tensión. «Ese muchacho va a terminar preso», dijo don Laureano mientras se servía el mezcal con la cara dura. «No es culpa de Javier», dijo doña Eulalia bajito. «Los otros empezaron». «Siempre es lo mismo», gruñó él. «Siempre hay lío donde él está. Nadie volvió a visitarlos». El silencio se instaló en la casa como si fuera un mueble más, pesado, triste, imposible de mover. Javier, sentado en el patio, miraba las nubes moverse lentas. Sabía que lo querían lejos, pero ya no dolía, solo ardía. A los 13 años,
Javier desapareció sin decir palabra. Una mañana se fue al monte y no regresó. Nadie lo vio salir, ni siquiera el burro mugió. Doña Eulalia sintió el vacío desde temprano. «Ese chamaco no está», dijo mientras buscaba entre los costales de maíz. «Algo me lo dice el corazón». Salió por las veredas gritando su nombre con la voz entrecortada. «Javier, hijo, vuelve. No me hagas esto». Los vecinos la miraban desde sus puertas, algunos con lástima, otros con miedo. Don Laureano fue hasta la presidencia municipal para ver si lo habían visto en la carretera o en el río. «¿Y si lo agarró un narco?», preguntó uno de los policías. «¿Y si se lo llevó el diablo?», susurró otro más viejo. Pero nadie sabía nada, ni una pista, ni una huella. El monte tragaba sin dar explicaciones. Al tercer día, justo cuando el sol bajaba tras los cerros, Javier apareció en la entrada de la casa, cubierto de tierra, los pies rajados y una iguana muerta colgando de la mano. «¿Dónde estabas, Javier?», preguntó doña Eulalia corriendo a abrazarlo. «Aprendiendo a no necesitar a nadie», respondió Javier con voz tranquila. «El que me cuida me da todo». «¿Tu padre?», preguntó la madre con los ojos llorosos. «Mi verdadero padre», dijo Javier, sin explicar más. Doña Eulalia retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Supo que no hablaba de don Laureano. Supo que hablaba del otro, del que nadie se atrevía a nombrar. Desde entonces, Javier se ausentaba por días. Se metía al monte solo, dormía entre piedras, comía nopales crudos, bebía agua de lluvia. Cuando volvía, traía ojos más hundidos, la ropa más rota, pero la espalda más recta. «Ese no es un cristiano, es un salvaje», dijo el padre Hilario desde el púlpito. Pero nadie se atrevía a decirle eso en la cara, ni los hombres del campo, ni los vendedores del mercado. Javier pasaba por la plaza como sombra, como ráfaga, y todos bajaban la vista. A los 15, Javier ya no era niño. Se había vuelto alto, flaco como vara seca, con la mirada dura, de esas que incomodan hasta a los adultos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía todos escuchaban, aunque fuera con miedo. Intentó trabajar de peón en una finca cercana. Aguantó 3 días. El cuarto, el capataz le gritó por llegar con las botas sucias. «Eres un flojo igual que tu madre», dijo el hombre mientras escupía al suelo. Javier no dijo nada. Caminó hacia él y le dio un puñetazo que lo tumbó de espaldas. «A mí no me falta al respeto nadie», dijo mientras se sacudía el polvo. Lo corrieron de inmediato. Luego probó suerte vendiendo quesos que doña Eulalia preparaba en casa. Pero un cliente quiso bromear. Le tocó la espalda como si fuera cuate. «Qué huraño eres, muchacho», se rió el hombre. Javier se volteó y le dio un golpe seco en la mandíbula. El cliente cayó al suelo con la boca sangrando. «Ese muchacho no solo trae algo adentro, es el verdadero diablo», dijo el carnicero del mercado cruzando los brazos. Después de eso, nadie quiso contratarlo, ni para cargar sacos ni para limpiar establos. Pasaba los días sentado junto al río, fumando con una rama de encino seca, viendo el agua correr como si le hablara. Una noche, doña Eulalia no aguantó más. «¿Por qué eres así, Javier?», preguntó desde la puerta con el rostro cansado. «Porque no me gusta obedecer por miedo», respondió sin moverse. Los niños ya no jugaban cerca de la casa. Los perros le ladraban sin razón y luego se alejaban con el rabo entre las patas. A esa edad, nadie le hablaba, nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, ni las muchachas del pueblo lo mencionaban en sus pláticas. Javier estaba solo, pero a él no le importaba. Decía con voz tranquila, sin burlas ni miedo: «Mi mejor compañía nunca me abandona. El diablo siempre anda conmigo». Doña Eulalia lo escuchó una vez decirlo al pasar por el corral. Sintió que se le helaba la sangre. Desde entonces, ya ni los rezos le salían igual. Una noche de lluvia, don Laureano llegó a la casa tambaleando. Traía la camisa abierta
la mirada perdida y el olor fuerte del mezcal. «¿Dónde está ese hijo del demonio?», gritó desde la puerta con la voz ronca. Javier estaba sentado junto al fogón, afilando un pedazo de varilla. Ni se movió. Don Laureano se acercó con el cinturón enrollado en la mano, alzándolo con rabia. «Te voy a enseñar quién manda aquí», gritó, levantando el brazo. Javier se paró de golpe y detuvo el golpe en el aire. Lo sostuvo con una sola mano. No parecía él. Era una fuerza que no podía tener un chamaco de esa edad. «No te tengo miedo», dijo Javier, con los ojos clavados en los del padre. Luego caminó despacio hasta la pared, descolgó el machete viejo y lo puso en el pecho de don Laureano. «Si me vuelves a tocar, te entierro», añadió sin levantar la voz. Don Laureano se quedó helado. El brazo le temblaba. Luego se dio la vuelta y salió tambaleando, tropezando con el umbral. Nunca más volvió a hablarle. Dejó de comer, de sembrar, de mirar. Pasaba los días bebiendo en silencio. Semanas después, lo encontraron tirado en el petate, con los labios morados. «Cirrosis», dijeron en el pueblo. Pero algunos susurraban que no fue solo el alcohol. En el velorio, apenas 5 personas fueron. Ni música, ni rezos, ni flores. Solo el silencio espeso y la mirada baja de los pocos que se atrevieron a cruzar la puerta. Javier no lloró. Se quedó parado junto a la caja de madera barata, con los brazos cruzados. «No se llora a quien nunca fue padre», dijo sin que le temblara la voz. Doña Eulalia no habló. Desde ese día, se movía como un fantasma, dormía poco, comía menos, solo barría el patio y hablaba sola. «Pobre mujer, ahora quedó sola con el diablo en casa», comentó una vecina. Los vecinos cruzaban la calle cuando lo veían venir. Nadie quería cruzarse con él, ni los hombres valientes, ni las viejas rezanderas. Todos sabían que algo crecía dentro de Javier, algo oscuro, algo que no se podía detener con rezos. A los 18, Javier ya era un hombre a medias. No trabajaba, no estudiaba y vivía en silencio. Desde que don Laureano murió, la vida se volvió más dura. Él y doña Eulalia apenas se sostenían. Un día, el presidente municipal mandó subir los impuestos. Javier, al enterarse, fue directo a la plaza. No llevaba camisa, solo el machete colgado del cinturón. «Ladrones son todos ustedes», gritó frente a la presidencia con la cara roja de coraje. El presidente se le acercó con arrogancia y lo empujó con un dedo en el pecho. «Bájale, muchacho, aquí mando yo». Javier no dudó. Lo tiró al suelo de un empujón y luego le cayó encima. Le dio tantos golpes que la gente se apartó espantada. Era una fuerza desproporcional, brutal, como si otro ser le habitara el cuerpo. Lo metieron preso esa misma tarde. En la cárcel del pueblo, los demás presos se pegaron a las paredes. Nadie se atrevía a hablarle. «Ese no dice nada, pero mata con la mirada», comentaban los guardias en voz baja. Javier no hablaba. Dormía en el suelo, comía cuando le daba la gana. Un día, sin decir nada, se arrancó mechones de pelo y los quemó con cerillos. «Estoy sacando lo que me pudre», murmuró, mientras las llamas subían por sus dedos. Los guardias lo miraban desde la reja sin atreverse a intervenir. Pasó meses mudo. El único sonido que hacía era un silbido suave, como canto de coyote en la madrugada. Doña Eulalia iba a llevarle comida, pero él no la miraba. Ni una palabra, ni un gesto, solo silencio y ojos rojos. Lo soltaron por falta de pruebas. El presidente no quiso seguir el pleito. Tenía miedo. Decían que desde la golpiza ya no dormía bien, que veía sombras en su cuarto. Javier salió caminando. No saludó a nadie. Flaco, con los pies partidos, la camisa rota y los ojos más hundidos que nunca. Nadie se cruzó con él. Nadie quiso. Llegó a la casa al atardecer. Tocó la puerta con suavidad. Doña Eulalia abrió, lo miró y se quedó pasmada. Ni la madre lo reconocía. Javier no respondió.
Nomás entró y se sentó donde siempre. Pero ya no era el mismo. Algo se había quedado en esa celda, o algo había vuelto con él. Después de salir de la cárcel, Javier volvió un tiempo a la casa, pero no hablaba, no comía con su madre, no dormía en su cama. Vivía callado, mirando al monte como si algo lo llamara desde allá. Unos meses después, se fue solo al rancho viejo del abuelo, un caserón olvidado entre magueyes secos y árboles torcidos. Nadie lo buscó, nadie preguntó. Vivía como animal de monte, dormía en el piso cubierto con costales. Comía lo que encontraba, raíces, tunas, insectos. No hablaba con nadie, solo salía cuando el sol caía y la luna subía. A veces lo veían desde lejos, riendo solo, apuntando al cielo como si hablara con alguien. Otras, se arrodillaba frente a un tronco podrido y lloraba sin razón. Ese habla con el diablo por las noches, decían los niños, escondidos tras las bardas. Una madrugada, entre la neblina espesa, lo vieron desnudo, cubierto de lodo, caminando por la vereda principal. Llevaba los brazos abiertos y los ojos encendidos. «No tengo dueño, ni cielo ni infierno», gritaba como poseído. Los perros aullaron toda la noche. Nadie se atrevió a salir. Doña Eulalia no resistió mucho más. Murió en silencio, sin velorio, sin campanas. Se fue como si el alma ya no le cupiera en el cuerpo. Murió de tristeza, dijo la comadre Jacinta. No era vida lo que vivía. Después de eso, Javier desapareció. Ya no se le volvió a ver ni en el rancho ni en el río. Algunos decían que se echó al barranco del sur, ese donde nadie baja. Otros aseguraban que el diablo se lo llevó, que ya lo había marcado desde el vientre. Pero cuando el viento ruge fuerte por esas tierras, cuando la lluvia azota los techos y los gallos se niegan a cantar, los viejos del lugar murmuran en voz baja: es Javier, el que nació con el diablo metido en el cuerpo. Y nadie responde. Solo bajan la mirada y se persignan. Porque hay nombres que no se deben decir en la oscuridad, y hay almas que no descansan nunca. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.